Buenos días, estimados amigos. Hoy estamos en otro episodio de Tres Palabras Podcast, su podcast favorito de entretenimiento, esparcimiento, desarrollo personal y crecimiento y emprendimiento. Estamos con mi gran amigo Diego, que es el host conmigo. Desde este año pues iniciamos este gran proyecto de podcast donde vamos a conocer excelentes historias de éxito de amigos y personas conocidas que están desarrollando todo su potencial. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, nuestro amigo Eduardo Chocano, que es abogado de profesión y acaba de publicar un libro el mes pasado que trata sobre filosofía y sobre el amor. En este sentido, yo les invito a que se inspiren para que no solamente se dediquen a su profesión, sino que encuentren otros espacios donde puedan realizarse también. En este caso con Diego somos profesionales. Yo soy administrador y Diego comunicador, por ejemplo, y Diego es bloguero. Diego ahorita es youtuber, aparte de comunicador, y yo soy músico, toco una banda de rock, aparte de mi profesión. Entonces, son espacios que siempre nos van a potenciar y vamos a alcanzar todo nuestro potencial para poder realizarnos como personas. Y creo que encontrar ese sentido que tiene la vida por cada proyecto y cada cosa que realizamos. Sin más preámbulos, bienvenido Eduardo. Te pedimos que te presentes y nos comentes sobre tu excelente libro. Adelante. Muchas gracias, Juan Pablo. Un gusto estar contigo acá, un gusto estar con Diego. Ya Diego lo conozco ya hace buen tiempo en el Parlamento, una muy buena amistad se ha formado. Me acuerdo que lo conocí literalmente jugando ping-pong como una hora en la casa de un amigo en común. Y bueno, me presento. Yo aún soy estudiante de Derecho, aunque sí me han dicho muchas veces que soy abogado. Tal vez por la pinta me dicen que ya parezco abogado, por la edad, inclusive. Pero no, soy estudiante de Derecho, también estudio filosofía, Derecho en la Universidad de Lima, filosofía en la Universidad Tech. Actualmente trabajo en lo que es asistencia en investigación académica y de cátedra, y también en lo que es en estudio de abogados, viendo temas penales y civiles específicamente. Asimismo, también doy lo que son conferencias sobre tema de literatura, filosofía, juventudes, y a una que otra en derecho que me han empezado a llamar porque me he dedicado más al área últimamente. Y recientemente, exactamente el sábado pasado, presenté mi libro, El café de cada mañana, acá se puede observar, el cual se publicó con la editorial Autómata, ya tiene un mes en venta, y como mencionó Juan Pablo, tiene como eje principal el tema de la filosofía llevada a lo que es la melancolía, el amor y la realidad. Excelente, Eduardo. ¿Qué tal a todos? Gente, aquí estoy con Juanpa y con Eduardo. Bueno, sí, como comentaba Eduardo ya lo conozco ya hace ya un tiempo atrás. Contaba la historia del Parlamento, ahí nos conocimos y nada, lo invité a este espacio porque sé que es alguien que puede aportar bastante valor. Y mi primera pregunta para ti, Eduardo, es ¿cómo así surgió tu deseo, ¿no? Esa ímpetu de empezar a escribir libros, ¿no? ¿Cómo así? Porque yo sé que estudias Derecho y trabajas en ese rubro. ¿Cómo así entras al campo de la literatura y por qué decidiste hacerlo? Mira, te comento. Yo al principio, antes de como tal escribir, era un fanático de lo que eran las presentaciones de libros, presentaciones de teatro, etcétera. Ese mundo más o menos artístico, pues lo consideraba como el choque y lo opuesto a lo mío. Empresa tipo presentaciones de libros de estilo underground, por así decirlo, en centro de Lima, por un lugar específico, donde van las personas y se desinhiben de su profesión más usual. Por ejemplo, en derecho la gente se estima vaya en un estilo formal, se estima que vaya con su terno, una camisa, un pantalón, un maletín, corbata, y hacen un vocabulario más rebuscado, más fino. Entonces, como para darle un contraste a ese aspecto, pues yo siempre he sido de la idea de que las personas se pueden desarrollar en muchos ámbitos y de que no hay que ser un hombre dedicado a solo una rama, un solo área de su vida. Empecé a inspirarme a ganar ideas y conceptos, pues conocía abogados que eran gestores culturales, conocía filósofos que se dedicaban a dar coaching, conocía sociólogos que terminaban siendo directores de colegios, etcétera. Entonces me daba cuenta que lo de la profesión no definía como tal tu actividad. Y me acuerdo que el primer texto que escribí en mi vida, ya publicado, fue para mi madre, en un poemario, en una antología que es un conjunto de escritores que escriben en un solo libro. Tuve la oportunidad de escribir un poema a mi madre, y ahí se nota totalmente esa inocencia, pues inclusive me hablando de los chetos que comía con ella viendo película, entonces se notaba la nula preparación poética de mi parte. Pero así iban haciendo la idea,
Y ahí viene un poco lo que es ambición, porque pensé, si la gente publica libros y les lee, ¿por qué yo no puedo? Así, de la idea bien simple de decir, ¿por qué yo no puedo? De tratar de retarme, empecé a hacerlo. Y también se empezó a acomodar esta idea como ese estrés de la carrera. Pues como planteo dudas de mi carrera, de los estudios, de la metodología, de por qué se estudia así, por qué estudio esto, por qué llevo estos cursos, que era la idea inicial. Luego ya lo llevé a melancolía, lo llevé al tema del amor también. Pero ese concepto inicial de querer relajarme de la carrera y querer como chocar con ella y colocar las dudas que tengo sobre diferentes temas que comenzaron sobre la carrera y luego se fueron a diferentes áreas, fue ese motor inicial para empezar a hacerlo. Y que luego ya llevó a derivar a otro tema, y a otro tema, y a otro tema, y a otro tema. Y que luego tuve que yo mismo cortarme. Porque si no me cortaba más que plasmar dudas directas, iba a ser un bolondón como de 30.000 temas distintos y que nunca iba a haber un eje como tal de los mismos. Está bueno, hermano, de verdad. Es algo que admiro de ti, la capacidad que tienes de poder entrar al ruedo, o sea, entrar a un campo desconocido y meterle toda tu energía, toda tu experiencia ahí y que inicies, ¿no? O sea, el primer paso es iniciar. Tú iniciaste con este libro, que de hecho está bastante interesante. Vimos que también tuviste una presentación, lo cual es digno de resaltar. Entonces, quería hacerte una segunda pregunta en base al libro, más que todo. El café de cada mañana, eh, cómo así llegaste a, a decidir hablar un poco acerca del amor y la melancolía, ¿no? ¿Por qué esos temas? Y si los elegiste por alguna razón en particular, o cómo así surgió la idea del tema, ¿no? ¿Y por qué? Y mira, te comento, primero quería decir algo sobre lo que dijiste al inicio, eso de meterte a ruedo, me parece muy chévere, esa idea muy interesante, porque claro, siempre ha sido esa idea de mejor prefiero perder como día haciéndolo que no haciéndolo. Es una idea que siempre aplico bastante y en general en todos los ámbitos de mi vida me gusta aplicarla, es lo voy a intentar, voy a mandarme con todo lo que tengo y voy a ver qué sale. Puede salir algo muy bien como puede salir un total fallo, ¿no? Pero siempre se aprende algo de esa experiencia. Valorándola uno termina mejorando. Siempre ha sido una forma de ver las cosas que hago. Y bueno, ya respecto a la pregunta en sí, ¿cómo? ¿Podrías repetirla, por favor? Me olvidé. Ah, ¿cómo así llegaste al tema, ¿no? Del amor y la melancolía. ¿Por qué decidiste, ¿no? Entrar a tocar esos temas? Perfecto. Bueno, sí, el tema del amor y melancolía, bueno, en la edad de 20 años, que fue cuando lo comencé, eran como los más preocupantes que tenía en mi vida, que hoy en día ya cuando lo pienso me río un poco, porque claro, a los 20 años estaba con el tema de, bueno, de la pareja, de ese aspecto, de si sea el amor de mi vida y no, y cómo hago que me quiera, cómo hago que me considere. Y luego la melancolía, que eso sí es un tema que sí mantengo hasta hoy en día, pues a los 20 años está ocurriendo ese primer paso de la niñez, de esa etapa de inocencia más pura, de libertad, de falta de preocupaciones trascendentales, vamos a decirle, porque en esa época la mayor preocupación era lograr aprobar netamente los cursos y ver dónde ibas a salir el fin de semana. Allá un poco la adultez, empezar a tener primeras responsabilidades, primeros temas de pagos, primeros temas laborales, saber que empiezan a depender personas de ti, que actividades empiezan a depender de ti, empezar a dirigir tus primeros grupos sociales. Entonces, como que en ese cambio vienen un montón de dudas y la melancolía proviene de recordar esas épocas pasadas de excesiva tranquilidad y que tal vez no llegaste a apreciarlas por completo. Pues cuando comparas tus problemas hace años con tus problemas actuales, te das cuenta que esos antiguos problemas son casi nada en comparación a los actuales. Y extrañas esa sensación, extrañas ese momento. Y ahí viene esa melancolía. Bueno, Eduardo, no sé si por ahí Juan Pablo tenga alguna pregunta para ti. Pregunta, no, más bien quería aportar algo. Me parece interesante, Eduardo, que canalices mediante este arte, porque es un arte escribir, el arte literario. Me parece súper interesante que canalices tus reflexiones, tu vida, tus pensamientos ahí, porque es un ejercicio inclusive terapéutico que muchos psicólogos recomiendan. Y de hecho yo hace un tiempo, hace como 5 o 6 años, escribía sobre misterios, sobre hechos, no voy a decir totalmente paranormales, pero sí misteriosos que tienen que ver en cierta medida con lo paranormal, que a mi papá le habían pasado, a mí también me habían sucedido.
Sobre el amor escribía creo en la adolescencia, pero así en formatos de como, eh, bueno, había una página para escribir, no recuerdo, y había un montón de autores que escribían sobre todo temas de amor, después terror, después en la secundaria yo leía a Blue Jeans, que del tema de romántico, digamos, ¿cómo se dice? Del género literario romántico se pasó al misterio. Ya no he leído sus obras de misterio, pero Blue Jeans es un autor muy bueno, español. Inclusive tiene una película de una de sus novelas, pero bueno, a mí me gustó bastante, pero después yo me dediqué más a leer sobre crecimiento, programación mental y desarrollo personal. Sin embargo, el arte de escribir me gusta y hace 4 o 5 años, poco más creo, 6 años vamos a ponerle, estaba escribiendo sobre unos sucesos así misteriosos que me sucedieron a mí, que si gustas, los comentamos al final o ya mejor los dejamos para el otro podcast porque es algo muy fuerte, o sea, no que me haya pasado a mí, sino que muy fuerte porque vi como el futuro, no mío, pero de otra persona, y en mi presencia. Era como, no sé si fue un momento en que se habla mucho de los agujeros negros, ¿no? Entonces, yo le doy esa interpretación. Pero ya no entraré en detalles porque fue un suceso bien, bien loco, bien chévere y bien loco, bien loco, o sea, fuera de la realidad, creo. Y entonces, bueno, todo positivo, ¿no? Pero vamos al suceso que experimenté, o sea, y después uno que sí puedo contar aquí, por ejemplo, es que unas llaves de mi locker cuando estaba en mi antiguo trabajo en el 2018, cuando estaba convalidando mis prácticas en una gran compañía, teníamos lockers, uniformes y todo, entonces yo me venía porque al día siguiente descansaba, el martes, el miércoles descansaba y dejo mi locker, mi llaves de mi locker, donde estaba mi uniforme y todo, los dejo en la repisa que está en la cocina y sucede que eh, después de eso me voy a bañar y ya no estaba. Y yo le digo a mi papá, ayúdame a buscar por favor si no tengo que ir de nuevo al hotel, estaba trabajando en un hotel 5 estrellas. Y no quiero ir porque mañana descanso. Y pasaron como 2, 3 horas y mi papá encontró mis llaves, esas llaves, en su cuarto. No sé cómo. Y eso es un suceso de lo cual yo escribí, por ejemplo. Y desde ahí me entré mucho el tema de misterio. Incluso tengo un podcast que recomiendo que se llama Códice Críptico, es de Dafne Wegebe. Con Dafne inclusive ha hablado y ella le ha mostrado el podcast que nosotros tenemos para que publiciten. Chévere. Es una mexicana que radica en Nueva York y la verdad que, bueno, es productora de podcast, un profesional podcaster. Antes hacía el programa Enigmas sin resolver de Univision, pero ahora está en otra compañía y bueno, esto le ha permitido hacer el podcast nuevo que ella conduce, que es Códice Críptico, donde habla sobre todos estos temas. Entonces yo, para volver a lo literario, desde mi experiencia, entonces yo me adentré a escribir sobre estos temas, porque a mi papá también le pasaron algunos sucesos. Y con mi papá somos fieles creyentes de que hay cosas increíbles que nos suceden a veces, ¿no? Entonces, siempre es bueno, creo que canalizar, en este caso, tú cómo has canalizado, o mejor dicho, lo has canalizado según tus experiencias, mejor dicho, cuáles han sido los sentimientos que han pasado por tu cabeza, cómo te has sentido al canalizar tus experiencias, en este caso amorosas o de otras personas que tú conoces en una obra para que finalmente salga a la luz un libro, ¿no? Que es lo más impresionante para mí. Dicen que hay 3 cosas que el hombre debe hacer en la vida: escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol. O sea, tú ya hiciste probablemente 2 de estas: plantar un árbol, tal vez, y escribir un libro. Está bravazo. Te falta tener un hijo más pronto, no sé si lo quieras, pero bueno, cuéntanos eh, cómo te has sentido durante todo este proceso. Te juro, me mataste con la frase y la parte del hijo. Sí lo planeo, pero no ahorita, aún la economía no me da tener un hijo, pero me gustó Pronto, la frase, me pronto. la voy a quedar. Cuando seas bestseller ya. Estoy seguro que Cuando sí. sea bestseller, me planteo tener el hijo. Ahí ya me planteo el hijo, que puedo mantenerlo. Pero mira, comenzando un poco con lo primero que dijiste del tema de como un tema catártico, es que claro, a veces siento que uno escribe para sí mismo, y siento que es lo mejor que puede hacer. Porque más allá de hacer la producción de la obra o no, que ahorita voy a pasar a eso,
Eso me recordó una frase que decía uno de mis filósofos favoritos, Nietzsche, ¿no? Aquellos que eran vistos bailando eran considerados locos porque no podían escuchar la música, acá citándolo textualmente. Y lo llevo un poco de la escritura, claro, no es baile, pero muchas veces uno escribe para sí mismo con el fin de relajarse, con el fin de calmarse un poco, porque hay situaciones que tal vez con palabras realmente no puedas hacerlas entender, pero con palabras escritas puedas lograrte dar a entender. Como hay gente que lo hace con la música, otros con el teatro, otros con el impro, otros con el clown, etcétera. Pero hay diferentes medios artísticos que permiten que cada uno exprese sus ideas, que le ayudan a seguir adelante o les ayudan a calmarse netamente. Para mí este libro fue mucho ese concepto. Con textos que inicialmente los hice con un objetivo, sí de publicación, eso sí lo tengo bastante claro, pues era como un reto personal, me llegaba a publicarlo como esa espinita que sale y que quiere hacerlo, y que al final terminó siendo un tema muy catártico, tanto que por eso tuve que luego tener un trabajo enorme para ordenar todo, porque era un montón de ideas sueltas, un montón de textos sueltos, y fue un trabajo de ordenar, ver cuál se acomoda mejor con el otro, que sin querer se armó como una línea de hechos. Se armó como una línea de que, mira, este poema parece que encaja con este como que fuera una cadenita, y que este parece consecuencia de este otro, y que este de aquí genera que este nazca, y que estos dos son contradictorios. Entonces, fue un poco así como se fue armando ya el tema del el paquete del libro, como tal, el contenido de este libro, que también se hizo un trabajo de reducción bastante, se redujeron también bastante cantidad de hojas de texto, porque eran sueltos netamente, pero no se podía armar un libro porque un libro tiene un contenido, tiene un mensaje propio, tiene como un tema que trata. Entonces, por eso que un pedazo se retiró porque no encajaban con los temas que se trataban. Y cómo ya finalmente se llegó a armar el libro, bueno, por lo que comenté, ese reto personal, esa idea, de querer sacarlo, porque sí fue totalmente una idea de quiero sacar un libro. No sabía lo de tu frase si no lo hubiese literalmente pegado al inicio del libro como agradecimiento o como prólogo, porque quedaba perfecto. Y en base a eso nació todo el proceso editorial. Fue contactarme con una editorial, que en este caso fue Autómata, con la que se trabajó el proceso. Es una editorial que trabaja netamente con muchos artistas independientes. Tanto que, por ejemplo, el domingo que nos juntamos en una presentación, para hacer una presentación de obras de esa editorial, había literalmente, estaba yo, con 22 años, presentando un libro de poesía filosófica o divagaciones poéticas, como se les está llamando ahorita esta obra. Otro que es un psicólogo que hizo una obra de poesía erótica. El otro que es un odontólogo que hizo una obra de poesía de netamente de amor. Literalmente habla de amor, pero de forma clarísima que su obra es el amor, algo más. Y otra chica que habló de una obra en relación de su relación con su mamá. Entonces, como que ese ambiente encajó perfecto con mi personalidad, pues es un conjunto de personas que sale de su cotidianidad, porque claro, un psicólogo, un dentista o un estudiante de derecho no se imaginan juntos presentando sus libros. Y entonces, en ese ambiente como que encajó perfecto con mi personalidad, se acomodaron a mi idea de que he presentado un libro, lo trabajamos por meses, la parte editorial, el tipo de letra, las imágenes, que tiene algunas imágenes, la portada. El dato curioso de la portada, no sé si se puede ver acá, pero hay un teclado sin una tecla. Curiosamente, cuando yo empecé a redactar esto, yo tenía un teclado roto, le faltaba una tecla. Y no sé si ellos lo sabían o yo les habré contado lo que sea, pero lograron poner en la tecla rota que encajó totalmente con cómo yo empecé a escribir este libro. Algo así fue como se armó Qué este proceso bacán, de ¿no? A veces como que sientes que se siente que el universo se alinea para algo, ¿no? Que algo está roto o algo no te encaja a la perfección, pero eso que no es perfecto hace que tu camino sea perfecto, ¿no? No sé, es un tema ya más eh, de entender conceptos metafísicos, que es algo de lo que yo leo bastante, Diego sabe, y entender cosas que se alinean con nuestros proyectos y que si nosotros hacemos nuestra parte, Dios o el universo, como quieran llamarlo, hace la suya, ¿no? Y me parece súper interesante porque con Diego estamos leyendo un autor que habla de estos temas y ya lo comentaremos más en próximos episodios, pero o sea, tal cual nos has dicho, y que esa tecla que no tenías hizo que tu obra sea perfecta y le dio un propósito. ¿Cómo es, no? Sí, totalmente, tipo, sin querer, la editorial, digo, no sé si se lo sabían, les había contado, pues fue una suerte extraordinaria. Me pasaron como 42 ideas de portada que hicieron, y una de ellas tenía tal cual la tecla rota. O sea, y tal cual vi la tecla rota, dije, Ah, listo, mira, y y la la pongo. pusieron ahí, qué chévere,
como Sí, ni siquiera se portada, le ¿no? conté. Exacto, o sea, ni siquiera les comenté lo de la Claro. tecla. Entonces, no sé si ellos sabían, adivinaron, les conté en alguna reunión que tuvimos, pero justo esa tecla rota que fue con el teclado que inicialmente empecé a hacer el libro, ellos lo Ujú. pusieron. Totalmente. Entonces, fue tal cual estaba. Ok. Bueno, chicos, seguimos aquí con Eduardo Chocano, autor de El café de cada mañana. Es un poemario filosófico. Y continuando con la conversación, Eduardo, yo eh, al leer un poco de tu libro, pude identificar que sí es un libro que tiene casi 200 páginas, ¿no? Entonces, entiendo que has pasado por todo un proceso de escribirlo, luego editarlo y pasar por correcciones, y luego por la editorial, y luego publicarlo. Entonces, me da curiosidad a mí al menos, y posiblemente también a nuestros oyentes, de cuánto tiempo duró todo el proceso de escribir el libro y tener el producto final y pasar por todas estas etapas de correcciones, ¿no? Cuéntanos un poco acerca del proceso que tuviste que pasar. Bueno, en sí lo que me di cuenta de este proceso de lo que es armar un libro, es que, bueno, todo inicia con la idea de querer hacerlo. Pues uno puede escribir como tal vez para recuerdo o solamente para tenerlo para sí mismo. Pero una vez tengas la decisión de publicar, viene primero el concepto que es armarlo netamente, es decir, tener la cantidad de textos que consideres adecuados, que tengan una temática en conjunto, y eso presentarlo a la editorial. Lo que fue mi caso me habrá tomado ese aspecto un año, más o menos, lo de juntar toda la cantidad de textos, que luego ya los empecé a trabajar primero con un editor de forma particular y luego directamente con la editorial. Ya el paso con la editorial habrá sido 6, 7 meses. Los primeros 2 meses que el editor de la editorial Autómata se dedicó netamente a lo que es la corrección, revisión, comentarios de la misma, un ida y vuelta del documento muchas veces para ir perfeccionando ideas, y que luego a ello se procedió, una vez ya dimos el visto bueno, a la diagramación del mismo y toda la parte estética del libro, el tipo de letra, los colores que lo van a acompañar, el tipo de hoja, por ejemplo, con el que se va a imprimir. Son muchos temas, la verdad, que antes de este proceso no tenía ni idea. Pues hay tipo de hoja más caro, tipo de hoja más baratos, unos que tienen más aguante con los años, otros que inclusive son más difíciles de rayar con un lapicero o con un plumón, por ejemplo. Entonces así va pasando, vas decidiendo qué deseas, si quieres que la tapa tenga color o no, por ejemplo, y luego pasa a lo que es la impresión. Un tiempo normal de impresión de 2 a 3 meses. Y así habrá pasado un año y medio aproximadamente en todo el proceso, que ya permitió finalmente que se logre la impresión y el inicio de la venta del libro. Interesante, interesante. ¿Tu libro está en en dónde pueden encontrar tu libro? ¿En qué librerías? ¿En qué ciudades? ¿Qué partes? El No libro, sé. el libro ahorita lo pueden adquirir, bueno, con mi persona o en la librería Casa Tomada, que se encuentra en San Isidro. Esos son actualmente los puntos de venta. Es una librería, de hecho, bien reconocida, ¿no? Sí, recientemente justo tuve una presentación ahí del libro, el día viernes, aprovechamos para presentarlo. Y no, tiene un conjunto de diversas actividades, hay teatro, hay tema de clown, de impro, hacen talleres, por ejemplo. Y dio la oportunidad de hacer la presentación de mi libro, como estábamos cerrando la venta de mi obra en dicha librería, aprovechamos e hicimos una presentación el día viernes. ¿Cómo se manejan estas presentaciones? O sea, yo recuerdo que mi abuelo, de hecho, escribió unos 5 o 6 libros de filosofía, más o menos también pareció lo que tú haces. Y nada, yo recuerdo que iba a sus eventos, él se juntaba con 2 invitados que lo acompañaban, junto con él en el medio, y hacían como una exposición de qué trataba el libro, y cada uno de los invitados también daba su opinión y escuchaban a las preguntas del público. ¿Así fue lo tuyo? O sea, ¿cómo? Hay Cuéntanos un poco. varios formatos, por ejemplo. Ujú. Yo he aplicado dos en lo que va del libro. Y depende mucho con quiénes vas a hacerlo, como tal. Un ejemplo, la presentación, la primera, que fue en la Municipalidad de Lince, fue bastante parafernálica, inclusive pusimos cuadros para que la gente firme, repartimos comida, café, regalitos. O sea, fue más parafernálica, más eventosa, por decirlo así. La hice no solamente con el editor, éramos 2 personas como tal, y fue un ida y vuelta, un modelo conversación. Es decir, él presentó un poco mi libro, yo comentaba, él me preguntaba, yo comentaba, él daba una idea, yo daba otra idea, y da vuelta y da vuelta. Fue algo así, muy, muy rápido, muy dinámico, como por media hora.
Sin embargo, la segunda presentación, la de Casa Tomada, fue un modelo más clásico, como el caso que tú mencionaste de tu abuelo. Era yo con dos amigas, que les avisé con tiempo, leyeron mi libro, trajeron sus apuntes, y presentamos cada uno en bloque. Es decir, bloque uno, chica uno, bloque 2, chica 2, y yo cerraba comentando mi libro. Pero cada uno hablaba de un bloque, una idea propia, y evitaba chocar con lo que decía el otro o repetir lo que uno ya dijo. Esto depende mucho con quiénes vas a presentarlo. Pues vale mucho de la personalidad. Si es una persona que es muy formal, que es muy estructurada, no te va a ayudar el primer formato, porque lo vas a incomodar, porque es una persona que trabaja con bloques de ideas. Sin embargo, si es alguien más espontáneo, más loco, como es el caso del editor, que lo molestamos que es medio loco el sujeto, con él sí encajaba perfectamente ese formato de ida a vuelta e ir improvisando todo. Tanto que, mientras que en la segunda las dos chicas tenían sus apuntes, por ejemplo, yo no soy usar apuntes, nunca me ha gustado, pero ellas iban con apuntes. En la primera éramos yo y el editor y lo que saliese. Literalmente era más que nada yo respondiendo o comentando lo que él daba como ese pie inicial y yo respondía una tras otra. Ya, qué cool. ¿Y cuánta gente iba? Tipo, la primera fue bastante grande, fueron como 90 y algo personas. Fue mucho más de lo Pues, calculado, pues con la municipalidad habíamos previsto 40, exagerando 40, la verdad, o sea, es lo usual. Y bueno, llegaron como 90 y algo personas, tuvimos que estar poniendo sillas como el logo, tuvimos que estar armando todo ahí corriendo. Fue el que demoramos en presentarlos. Había planteado 7 de la noche, iniciamos 7:45, la verdad, porque tuvimos ese tema ahí, que seguían llegando y teníamos que seguir ordenando. Y bueno, la segunda ya fue es algo más reservado. Casa Tomada, sus presentaciones son de 15, 20 personas. En este caso vinieron 12, 13 personas. Así que bastante bien, la verdad, porque depende mucho del espacio. Si es librería Casa Tomada, es un sitio pequeño. Es una presentación más familiar, más amena, más coloquial. Ahí sí podía luego de la presentación quedarme conversando con cada uno. Sí, comentar, oye, ¿qué te pareció lo que dije? O sea, uno por uno de los que fueron. En cambio, en la del INSA, al ser mucho más grande, no tuve esa opción de poder quedarme conversando un rato con cada persona que asistió. pues, es que bueno. ¿Y cómo? Me da curiosidad, ¿no? O sea, es una persona joven y ya tienes es tu primer libro, ¿cierto? Correcto. Ok, ya tienes tu primer libro hecho, escrito por ti. Ujú. ¿Cómo, cómo así, o sea, cómo tú manejas el tema de hablar frente a las personas, ¿no? Porque creo que cada uno tiene su propio estilo, o en todo caso, si te dio un poco de nervios hablar frente a tantas personas, como me dijiste, casi 100 personas. eh, Ya, te comento en- un poco. Yo me acuerdo, bueno, yo llevo dictando lo que es charlas y talleres ya hace más de un año. Recuerdo que el primero que hice en mi vida, si la memoria no me falla, sí, fue en mi universidad en mayo, de enero, febrero, marzo. Sí, en ya, mayo del Lima. año pasado. Sí, exacto. eh, Sobre un artículo que apoyé en la elaboración de una interpretación, ya más filosófica, de la interpretación fisicalista de la conciencia, en base a un concepto aristotélico. Y sí, yo me morí de nervios. O sea, tú me veías en ese momento, yo estaba con un saco, una camisa negra y estaba literalmente temblando, un poco más agarrando el brazo de mi profesor, con el que me hice el trabajo. ya, Estaba, ya, profe, Gustavo, ayúdeme. Estaba así, casi lo jalaba el pobre diciendo, dime qué hacer. ya, Y luego fue a agarrar cancha, ok. porque salían más charlas. Ahorita actualmente tengo un promedio de 1 a 2 por mes, por ejemplo, pero porque antes del tiempo que no trabajaba así en un empleo fijo y estable, llegaba a dar 5 a 6 al mes, porque te van invitando, te van llamando y tú aceptas y va cambiando Consecuentemente, mucho la forma de presentar. ¿Mm? es producto de tu trabajo, pues, fructífero, ¿no? Y de seguir trabajando en lo tuyo y consecuentemente vienen los resultados. Para finalizar, ya, yo quería hacerte una pregunta, Eduardo. ¿Qué Sí, le dime. recomiendas a los futuros escritores? Bueno, la idea uno, que es algo que me han dicho en muchos talleres, muchas personas, es siempre escribe. ¿Por qué? Porque le agarras la maña o luego pierdes la costumbre. Me ha pasado. Actualmente me ocurre que me dedico mucho a escribir lo que es tema legal, por lo que me dedico a trabajar y artículos académicos, tanto que hasta mi vocabulario ha cambiado bastante. Justo ayer fue una reunión con unos amigos y me comentaban que hablo muy formal hasta para estar en reuniones sociales. Y entonces, es como que, no, gracias, todos están tomando, conversando, comiendo, y yo de la nada digo, estimado, ¿y cómo estuvo su mañana? O sea, así, Ah, de la rayos. nada. Descuadra, pues. Ok. Gracias, se te queda ese vocabulario. Como yo Pulseado. Ok. ahorita.
Ojalá fuera una Interesante. formalidad fingida, pero se te quede el vocabulario con el que trabajas. No sé si a ustedes les pasa, pero yo me quedo mucho con el vocabulario con el que hago mis actividades académicas y mis actividades laborales. Y entonces, yo diría que siempre mantengo un ritmo de escritura literaria, porque yo cuando quise volver, porque estoy tratando de retornar a escribir más literariamente, por un par de convocatorias que me invitaban a participar, me costó bastante. Me costó bastante porque había perdido ese ritmo, tanto que mi texto comenzó mediante presente voy a informarles. Y es un texto literario, o sea, es como que desencajaba bastante con la intención de esa antología que me invitaron. El consejo uno sería, siempre estén en un constante ritmo de escritura, para mantener el ritmo, mantener las ideas de lo que quieres trabajar. La segunda es júntate con un buen grupo de amigos, totalmente. En mi caso, mi grupo de amigos más literarios es todo ese conjunto de personas de Editorial Autómata, que son 20, 30 personas que paramos en ese círculo, porque te permiten retroalimentarte. Cada uno tiene un estilo, una forma de escribir, una forma de hacer sus ideas, su propia vida te puede servir hasta de conjunto de ideas para armar algo nuevo. Porque yo considero que el hábito de escritor es una actividad muy social. Pese a que muchas veces se vende el escritor como un sujeto solitario en su mundo, tipo Bukowski, ¿no? Por dar un ejemplo. En realidad, yo considero que el escritor que quiere aprender cómo escribir mejor, a cómo meter sus ideas, tiene que estar saliendo, tiene que ser un hombre de calle. Pero tampoco implica estar así tirado en la calle todo el día, sino Claro. salir, eventos, museos, teatros, conversaciones, lo que salga, pero eso, buscar algo nuevo, porque encerrado en un cuarto va a ser bien difícil modificar o aprender algo nuevo en un tema de escritura. Recalco eso. Interesante, interesante. Gracias, Eduardo. ¿Cómo pueden encontrarte en redes las personas que quieren tal vez comunicarse contigo, pedirte un consejo? Bueno, en mi caso del Instagram, soy Eduardo Chocano 13, todo en minúscula. Facebook, Eduardo Jesús Chocano Ravina, mi nombre completo. Bueno, LinkedIn también mi nombre completo, Eduardo Jesús Chocano Ravina. Son las redes que más utilizo. Y si puedes repetir la dirección de dónde está tu libre para que vayan Claro, a ir. puede buscar la librería ahí. La librería es Casa Tomada Librería y su dirección es Avenida Petit Wars 3506 en San Isidro. O pueden pedir ¿Hay versión electrónica también, dijiste? ¿Conmigo? No, no, o sea, sería la versión física, pero conmigo pueden adquirirla y ahí yo coordinaría la entrega también. Si es que no pueden ir a la librería. Ok, bro. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a copiar tu enlace de tu contacto en nuestras plataformas. YouTube, Spotify. Vamos a hacer la foto final entonces. Sí, Perfecto. así es, así es. Encantado de tenerte acá y esperemos nos puedas acompañar en otra ocasión más adelante, otra temporada tal vez. Yo encantado. Nosotros seguimos creciendo con el podcast, pedimos apoyo, difusión y es un proyecto bien bonito que trata de crecimiento personal, desarrollo personal y emprendimiento. De esos dos ámbitos hablamos y nuestro objetivo siguiente es comenzar a monetizar el podcast. Y de momento, si sabes de alguna locación que también nos pueda ser útil para comenzar a grabar en vivo, sería bacán que nos pases el dato. Ya, buenísimo. Queda, queda. Bacán, Gente, ya está. saben, si les gustó este podcast, no se olviden de seguirnos en 3 Palabras Podcast en Instagram y 3 Palabras Podcast en Spotify y ponernos 5 estrellitas para seguir creciendo y llegar a más personas. Nos vemos en una siguiente ocasión, en el episodio 16. Chau, cuídense. Gracias.